Pues de nuevo estamos muy contentos, Shalom, saludando a las personas que van a ver la enseñanza de esta congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el pastor Juan González y damos la bienvenida de nuevo a otra enseñanza más de este canal que hemos llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Su propósito es compartir enseñanzas de la Escritura bajo la perspectiva de las raíces hebreas. Pedimos a las personas que van a ver esta enseñanza, si les gusta, denle un like, porque la plataforma de YouTube recomienda entre más like haya a más personas para que puedan ver estas enseñanzas. Desde luego que también las comenten. Yo me doy tiempo para responder a los comentarios que hacen las personas respetuosamente. Y también pues que compartan estas enseñanzas con personas en sus redes sociales, sus amistades, para que más gente conozca el trasfondo hebreo de la Escritura. Y bueno, también por último que se suscriban, y esta comunidad va creciendo. Ahorita vamos cerca de 1,200 personas que siguen estas enseñanzas y queremos cada vez ser más. Así es de que vamos enseguida a compartir ya la enseñanza número 14 de una serie que empezamos al inicio pensando que íbamos a tener unos 8 o 9 videos, pero la verdad se nos ha alargado porque es pues un tema sumamente importante, y es este que vamos a compartir, que es la serie sobre la Torá, que como ya sabemos representa los primeros 5 libros de nuestra Biblia, y que a través de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, podemos encontrar la ley del Señor, que así es como se traduce la Torá, que aunque sabemos la Torá significa instrucción de vida. Y está basado en este salmo, el Salmo 119, 16, que dice: en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y rápidamente quiero hoy compartirles la pantalla de lo que será la enseñanza número 14 de esta serie que le hemos llamado, así lo puse por ahí, Pablo malentendido. Y el tema principal, a manera de pregunta, es: ¿enseñó Pablo en contra de la Torá? ¿Usted qué opina? ¿Será que el apóstol Pablo, así como lo han entendido en el cristianismo, se opuso o habló en contra de la Torá? Bueno, pues esto es lo que vamos a compartir en esta enseñanza, que esperemos sea de bendición. Y quiero rápidamente empezar con algunas preguntas que voy a tratar de responder a lo largo de esta enseñanza. La primera de ellas es: ¿se convirtió Pablo al cristianismo? ¿Realmente Pablo fue un cristiano, de los primeros cristianos que se mencionan? Otra pregunta: ¿dejó Pablo sus costumbres y creencias judías? ¿Enseñó Pablo en contra de la Torá? ¿Fundó Pablo una nueva religión llamada Iglesia Cristiana? Y finalmente, ¿por qué se malinterpretan muchos de sus mensajes en sus cartas a las comunidades de aquel primer siglo? Yo espero a través de esta enseñanza responder a estas preguntas y que la gente esté deseosa por aprender acerca del trasfondo de la vida del apóstol Pablo, como es conocido. Y también, bueno, recomendar a las personas que no hayan visto la enseñanza anterior, la número 13, que le llamamos porque el propósito de la Torá es el Mesías. Y también por ahí citando a manera de pregunta: ¿anulamos la Torá por la fe? Y ya dimos respuesta en esta enseñanza que la fe no anula la ley, sino al contrario, van de la mano. Y bueno, rápidamente empezando con el tema de hoy, para que tome nota, siempre recomiendo, cuando ya está grabada la enseñanza, si no la entiende de primera instancia, repásela, dele para atrás al video y desde luego consulte con Biblia en mano los pasajes que vamos a citar. Y quiero empezar hablando de que Pablo es quizás uno de los personajes más mal interpretados dentro del cristianismo, dentro de la teología cristiana. Y es que los escritos del rabino Shaul, como es su nombre en hebreo, que por cierto, según la tradición, él era un fariseo, y que es mejor conocido en el ámbito cristiano como el apóstol Pablo, sus escritos son considerados una parte crucial del Nuevo Testamento. De hecho, 13 de sus cartas componen al menos la mitad del contenido de lo que llamamos el Nuevo Testamento, que su nombre hebreo es el Brit Hadashah, o el pacto renovado, como se le conoce.
Y estos escritos de Pablo han influido profundamente en la llamada teología cristiana. Sin embargo, la interpretación de sus cartas ha generado muchas controversias y diversas opiniones a lo largo de la historia. Pablo es uno de los personajes o los escritores bíblicos más debatible, o sea que sus escritos se han debatido mucho a lo largo de la historia de la fe. Y aquí voy a presentar algunas razones por las cuales sus escritos son a menudo mal interpretados todavía hasta el día de hoy. A pesar de todo el descubrimiento de la arqueología, de la filología, el estudio de los escritos antiguos, a pesar del avance de la ciencia, Pablo sigue siendo mal interpretado. Y lo voy a demostrar en esta enseñanza. Quiero hablar un poquito del contexto histórico y cultural que a veces pasan por alto los que interpretan la Biblia, los que estudian la Biblia y por lo tanto sacan conclusiones equivocadas acerca de los escritos de Pablo. Y es que Pablo escribió sus cartas en un contexto muy diferente al nuestro. Imagínense, él fue un escritor que vivió en el primer siglo, hace 2000 años, alejado de nosotros, allá en Jerusalén, en Medio Oriente, donde hay costumbres y de una cultura totalmente distinta a la nuestra. De tal manera que es muy fácil ignorar el tiempo y la cultura donde vivió el apóstol Pablo. Y si nos brincamos eso, obviamente nuestra interpretación va a ser muy distante a lo que realmente él quiso decir. Sus escritos reflejan, por lo tanto, las realidades sociales, políticas y religiosas del primer siglo, lo que puede ser difícil de entender para los lectores modernos que no tienen un conocimiento profundo de ese contexto cultural, político, histórico del primer siglo en el cual el apóstol Pablo vivió. Y por lo tanto es común que se ignora el contexto histórico y por lo tanto se saca de contexto muchas de sus palabras. Y puse por ahí solamente, ¿verdad?, un rabino presentando a un bebé y también para la circuncisión, que era una práctica judía de aquel tiempo, que hoy en día pues muchos desconocen. Así es que si uno no conoce la cultura, la historia del primer siglo, es muy fácil malinterpretar a Pablo pensando que es un maestro de la Biblia del siglo XXI. Nada que ver. Acuérdense, acá estamos en Occidente con otras costumbres que hay en Oriente y mucho más si consideramos que hay 2000 años de distancia al tiempo en que vivió Shaul. Ahora hay que tomar también en cuenta el lenguaje, el estilo en que Pablo escribía, que era muy complejo, por cierto, y desde luego las carencias de las traducciones en español que no logran reflejar el trasfondo original de sus palabras. Y al hablar del estilo de escritura de Pablo, se dice que Pablo puede ser muy complejo y a veces muy denso en lo que él escribía en sus cartas. Usa de hecho un lenguaje, un pensamiento teológico muy adelantado, muy sofisticado y argumentaciones retóricas que pueden ser difíciles de seguir e interpretar correctamente. O sea, Pablo es difícil de leer en algunos pasajes. De manera que las cartas de Pablo, por otro lado, fueron escritas en griego koiné, que era el idioma más popular comercial de la época en el primer siglo. El griego koiné es el griego común, el griego que hablaban las masas. De manera que, oiga, de griego a traducirlo al español no es fácil. Y en las traducciones que tenemos en los distintos idiomas que se hablan hoy, incluyendo el español, se pueden introducir matices y significados que no representan el sentido original de los pasajes de Pablo. De manera que las diferencias en las traducciones que hoy tenemos, por eso es muy importante tener varias traducciones de la Biblia, para tratar entre todas cotejar y ver qué es lo que realmente Pablo quiso decir en sus cartas, porque eso nos puede llevar a diversas interpretaciones. Y solo como un ejemplo, vean, esta semana compartí un post ahí en Facebook de un ejemplo de malas traducciones en español. Miren, muchos cristianos, y de hecho de esto yo lo he debatido con algunos hermanos en la fe que tengo, que ellos como creyentes evangélicos siguen guardando el domingo. Y ellos se justifican diciendo que el domingo es el día del Señor, citando pasajes sobre todo del libro de los Hechos,
donde se dice que los primeros creyentes ya se reunían el primer día de la semana. Pero si vemos los pasajes en el idioma original, que es en este caso el Nuevo Testamento en griego, nos vamos a dar cuenta que no es así. Y mire, voy a citar solamente 1 Corintios 16:2 en la versión Reina Valera del 60. Si usted va y lee ese pasaje, dice, y ahí lo subrayo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esa fue la encomienda que dio Pablo a los corintios, que el día que se reunieran juntaran su ofrenda, que luego él iba a llevar a la comunidad en Jerusalén, donde había pobreza y estaban ayudando. Él recabó dinero, ofrendas para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Pero fíjese como en Reina Valera dice cada primer día de la semana, y eso nos lleva a pensar que fue en domingo. Muchos cristianos piensan que ya en el primer siglo, en la época de Pablo, cristianos se reunían en iglesias en domingo, pero quiero decir que ni había cristianos evangélicos, ni católicos, ni mucho menos iglesias. Solo se reunían en las sinagogas y en los templos y se reunían entre los hermanos judíos. Sobre todo al principio de la comunidad de creyentes eran judíos. Y los judíos se reunían guardando el cuarto mandamiento en Shabbat, en el séptimo día. Y vea cómo dice, abajo aparece en letras verdes en griego el pasaje, como originalmente está escrito. Y ahí en griego dice, kata mian shabbaton. Kata mian shabbaton. Y eso se traduce, la primera palabra kata dice, según, la palabra mian es un día. Y luego Shabbatón, ¿qué significa? ¿A qué le suena Shabbatón? Shabbatón es el séptimo día, que se traduce como sábado. Entonces, ¿en qué día se estaban reuniendo? Pues en el día sábado. ¿Dónde dice el primer día de la semana? Si usted va y lee en el original griego, no aparece ningún día el primer día de la semana. Nos engañaron. La traducción no aparece así. Es en Shabbatón, en Shabbat, en el séptimo día se reunían y juntaban la ofrenda. Era el único día de congregarse para los creyentes en el primer siglo. Nadie se congregaba en domingo. Y ya lo he enseñado, ese cambio lo hizo la Iglesia Católica siglos adelante, porque así se les ocurrió. No porque hubiera un pasaje que lo ordenara. Solo como un ejemplo. Ahora vean, hay también en Pablo temas teológicos complicados. Pablo aborda temas teológicos muy profundos y a menudo difíciles de comprender, como por ejemplo el tema de la justificación por la fe, aunque es un tema muy evangélico, pero se entiende mal, porque ahora se dice somos justificados por la fe y por la pura gracia, y ya la ley quedó caduca, quedó obsoleta. Eso es lo que se piensa a veces. El tema de la naturaleza del pecado y la gracia, y la relación que hay entre la ley y el evangelio, entre otros muchos temas de Pablo, parecen fáciles, pero son complicados y muy comúnmente se malinterpretan. De manera que estas complejidades pueden dar lugar a diversas interpretaciones y debates sobre los temas que Pablo cita en sus cartas a las comunidades del primer siglo. Y por cierto, aquí pongo la relación entre la ley y la gracia, es uno de los temas más mal entendidos en Pablo, porque los ponen en contraposición, piensan que la ley y la gracia están en contra, como el agua y el aceite, cuando no es así. Al contrario, se complementan y van de la mano, lo cual luego voy a explicar. Dentro de otras cosas que hace difícil comprender a Pablo es el uso y abuso de algunos textos. A lo largo de la historia, las palabras de Pablo han sido utilizadas incluso para apoyar una variedad de doctrinas y prácticas dentro del cristianismo que no fueron parte del pensamiento de Pablo. O sea, Pablo a veces lo hacen decir cosas que él no dijo y lo hacen justificar que él estableció doctrinas que nunca las estableció por malinterpretarlo precisamente. A veces sus escritos han sido citados fuera de contexto para justificar posiciones doctrinales
específicas dentro del cristianismo, lo que puede llevar a malas interpretaciones. Entonces, hay que estudiar más a fondo a Pablo porque no es fácil entenderlo correctamente. Y bueno, finalmente el desarrollo de la llamada teología cristiana, la cual ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, 2000 años ya, de interpretar a Pablo y sus escritos, y a través de diferentes tradiciones cristianas o religiosas se interpreta a Pablo de manera diferente. Usted va a ver interpretaciones del catolicismo donde casi presentan a Pablo como un santo, ¿verdad? De los que venera el catolicismo. Y ordenando que hiciera la misa y dando la hostia y casi como un católico. Y usted lo ve con los evangélicos y lo ven muy evangélico, es claro. Cada quien lo interpreta a su modo. Pero vean, por otra parte, los lectores tenemos que interpretar los textos bíblicos a través de nuestras propias experiencias, perspectivas y prejuicios. Y si no tenemos un conocimiento del contexto histórico del primer siglo, es muy fácil malinterpretar a Pablo. Porque toda persona que va a la Biblia y lee a Pablo tiene una creencia, un prejuicio, y eso influye al momento de leer a Pablo, porque ya tiene unos lentes de sus propias creencias y prejuicios, y así tratan de entender a Pablo. Y esto obviamente va a influir mucho en cómo se comprende, llevando a diversidad de interpretaciones. ¿Cómo interpretar a Pablo de manera correcta? Para interpretar correctamente los escritos de Pablo es importante estudiar en primer lugar el contexto histórico y cultural en que fueron escritos sus cartas, entender el lenguaje, obviamente mucho mejor si podemos entender el idioma griego que él escribió y no depender mucho de las traducciones que a veces tienen errores como el que ya acabo de mencionar, y sobre todo entender las herramientas retóricas que él usa en su lenguaje. Y considerar sobre todo que estas traducciones y las diversas perspectivas teológicas que existen no siempre muestran a un Pablo legítimamente como él enseñó. Entonces tenemos que hacer una lectura cuidadosa y contextualizada de sus cartas, junto con el uso también de recursos que se pueden usar. Entonces hay comentarios académicos, diccionarios, estudios de la Biblia que pueden ayudarnos a clarificar más el pensamiento de Pablo. Entrando ya en el tema que hoy voy a compartir, la pregunta es, ¿enseñó Pablo en contra de la Torá, en contra de la ley judía? Porque muchos así intentan presentar a un Pablo muy cristiano, que abandonó su fe, que ya no era judío, que se hizo cristiano, incluso en algunas Biblias va a encontrar ahí Hechos capítulo 9, donde habla de Pablo, cómo se encontró con aquella visión cuando él iba a perseguir a los seguidores de Yeshua, y algunos le ponen conversión de Pablo. ¿A qué se convirtió Pablo? Era judío y ahora se hizo cristiano. ¿Será que eso es así o es lo que la gente imagina? Dicen ellos, ya no era judío, ahora se hizo cristiano. La pregunta de si el apóstol Pablo enseñó en contra de la Torá es un tema que es considerado de los más debatibles entre los estudiosos y teólogos que analizan el trasfondo de Pablo. Aunque para nosotros que estamos en raíces hebreas, la respuesta es obvia. La respuesta es que no. Él no iba a hablar en contra de la ley que él veneraba, que él respetaba, en la cual él fue creado, y lo vamos a demostrar en esta enseñanza. Pero ¿será que para otros, depende, ¿verdad? En gran medida en cómo interpretan sus cartas, puede que ellos piensan que sí habló en contra de la Torá, pero hoy lo vamos a demostrar bíblicamente. Y aquí vamos a presentar algunos puntos claves para entender esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Ahora miren, quiero empezar con uno de muchos pasajes que se malinterpretan del apóstol Pablo. Y aquí empiezo con la pregunta, ¿ya no estamos bajo la ley? De los pasajes mal usados por el cristianismo de Pablo es Romanos 6:14, donde él dice, afirma, según la versión Reina Valera, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunos simplemente agarran el texto así como dice literal y dicen, mira, ahí está, Pablo mismo está diciendo que ya la ley ya no, ahora estamos solo bajo la gracia. Y así se lo creen directo, porque el cristianismo cree
que no estar bajo la ley aquí se refiere a la Torá. Y ahí lo presentan como un argumento a favor. Pero analizando el contexto otra vez alrededor del pasaje para entender a qué se refirió con esas palabras Pablo, vamos a ver que ese verso es parte del capítulo 6 de la carta a los Romanos, donde Pablo está discutiendo el tema de la naturaleza del pecado y cómo aplica ahora en la gracia. Y sobre todo él argumenta que los creyentes en el Mesías han muerto al pecado y ahora deben vivir una vida nueva. Eso es lo que Pablo está tratando en el capítulo. Usted vaya y lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que ese era el tema principal de Pablo, donde viene este versículo. Entonces, no podemos sacar un versículo del capítulo y de la idea general porque lo vamos a malinterpretar. Hay que leer todo el pasaje, es una regla básica de interpretación para entender bajo qué sentido Pablo lo está mencionando. Ahora miren, aquí vamos a tocar algo que a veces se ignora y se refiere a la ley del pecado. Porque cuando Pablo se le traduce en las Biblias en español hablando de la ley, hay distintas clases de ley a las cuales Pablo se refiere. No todo tiene que ver con la Torá. Y aquí en este pasaje habla de la ley del pecado. Por ejemplo, en ese mismo capítulo 6, pero el versículo 1 y 2, si nos vamos al inicio del capítulo, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero Pablo dice, también y como respuesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se fija cuál era el tema de este capítulo? Entonces, cuando llega al verso 14 y dice, no estamos bajo la ley, no quiere decir, escuche bien, que ahora no tenemos que obedecer los mandamientos de la Torá porque ya estamos en la gracia, que es como se malinterpreta. Estar bajo la ley para Pablo significa que antes estábamos bajo el reinado dictatorial del pecado que nos dominaba a causa de nuestros apetitos carnales, ¿sí? Pero eso era antes, cuando no habíamos recibido al Mesías. ¿Quién podía dominar y resistirse al pecado? Nadie, hasta que vino el Mesías a libertarnos, a darnos su gracia y su poder para poder vencer el pecado. Entonces ahora en el Mesías, dicha ley del pecado que aplicaba antes ya no tiene control en nuestra vida. A eso se refiere Pablo. No habla de que ya no estamos bajo los mandamientos de la Torá. No tiene que ver con eso. Ahora, siguiendo el contexto del pasaje, dijimos que el versículo 14, donde dice no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, específicamente ese pasaje se encuentra en un capítulo donde Pablo está hablando de la liberación del dominio del pecado y por lo tanto aquí hace referencia a la ley del pecado, no a la Torá. Entonces ahora la ley del pecado que antes nos dominaba no tiene ya potestad en la gracia sobre la vida del creyente. Entonces no se refiere a la Torá. Pero por desgracia, para el cristianismo, la Torá representa un sistema legal que condena o limita al creyente, incluso dice que la Torá nos esclaviza, ¿cómo ven? Algunos dicen, sacando pasajes de contexto, la Torá es maldición para quien la guarda, cuando es al contrario, la maldición viene por no guardar los mandamientos. Pero vean, la gente le da otro sentido a la escritura. Dentro del cristianismo más conservador, el pasaje se interpreta de esta manera. Lo quise poner también para ver cuál es la opinión de la teología sobre este pasaje. Dentro de la teología cristiana se cree que cuando Pablo dice en este pasaje de Romanos 6:14, no estamos bajo la ley, se refiere al sistema legal mosaico, a la ley de Moisés, que en aquel tiempo era el medio para alcanzar la justicia y la relación con Dios. Hay que entender que antes de venir Yeshua, pues la gente tenía que cumplir los mandamientos y se llegó a pensar que cumpliéndolos podían justificarse ante el Señor. Y en el contexto de su argumento, la ley revela el pecado y su poder de control sobre el hombre, que aún no ha sido salvo. Pero también
se aclara que la ley en sí misma no tiene poder para redimirnos del pecado, lo cual es cierto. Nadie vamos a ser salvos por cumplir la ley. Eso es claro. En cambio, estar bajo la gracia, según esta perspectiva, significa que es mediante el sacrificio del Mesías y no por el cumplimiento de las obras de la ley que seremos salvos de la condenación del pecado, lo cual es correcto. Nosotros que enfatizamos mucho el cumplir mandamientos, nunca hemos dicho que se hace para ser salvo. Al contrario, decimos, si tú eres salvo por la gracia y los méritos del Mesías, como fruto debieras de tener la obediencia, y la obediencia te va a llevar a guardar los mandamientos. Vivir bajo la gracia, estar bajo la gracia, no implica una licencia para pecar, sino que resulta en una transformación moral y espiritual, porque si realmente estamos en el Mesías y hay un verdadero cambio interior del corazón y de la mente, y somos, como dice Pablo, nuevas criaturas, esa gracia que recibimos, ese favor inmerecido del Mesías, nos debe capacitar como creyentes para vivir una vida de justicia que agrada a Dios. ¿Y cómo vamos a agradarle a Él? Haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Sus mandamientos. ¿Y dónde están? En su ley. De manera que Pablo continúa en Romanos del 6:15 al 18, si usted lo lee, explicando que la gracia nos libera del pecado y nos hace siervos de la justicia. De manera que Pablo no descarta la Torá o la ley como algo inútil o malo. De hecho, en Romanos 7, el capítulo que sigue de esa carta, él habla de que la ley es santa, justa y buena. Nunca dice que la ley es desechable, que ya no sirve. Al contrario, así la clasifica como santa, justa y buena, aunque sabemos que la ley en sí misma fue insuficiente para salvarnos. Tuvimos que necesitar de un Mesías, de un Salvador. Eso es claro. Pero lo que Pablo aquí dice es que la ley tiene como propósito señalar el pecado que nos condena para resaltar la necesidad de un Salvador. Entonces, esa idea de que la ley y la gracia se contraponen, de que a partir de la gracia la ley ya no sirve, que no debemos guardar ningún mandamiento porque eso es del Antiguo Testamento o que es para los judíos, es una idea errónea con la cual el cristianismo por siglos ha interpretado y que muchas personas lo habíamos creído. Ahora, en resumen, vivir bajo la gracia, según Romanos 6:14, debemos entenderlo como una declaración de una nueva realidad en la que viven los creyentes ahora en el Mesías, donde ya no estamos sujetos a un sistema legal en el que mediante buenas obras podíamos alcanzar la salvación, sino que ahora vivimos bajo la gracia de Dios por los méritos de nuestro Mesías que murió en nuestro lugar y nos dio perdón, justificación y además poder para vivir una vida justa y santa, alejada del pecado. A eso se refiere Pablo en este capítulo. Pero esta gracia, oiga bien, y aquí lo subrayo, no anula la ley, sino que cumple su verdadero propósito y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Nosotros ya lo entendimos, fuimos salvos por gracia sin mérito alguno, pero ahora para ser obedientes a la palabra, obedientes a los mandamientos. ¿Qué problema hay eso? Yo lo he presentado en algunas personas, ¿o será que la gente que venimos del mundo, donde vivíamos una vida desorganizada, pecaminosa, no se nos toma en cuenta ningún mérito, ninguna obra de justicia para ser salvos, recibimos el perdón y salvación gratis? ¿Para qué? Para seguir viviendo sin ley, desordenadamente, sin mandamiento alguno que regule nuestra vida moral, nuestra conducta. ¿De qué serviría? La ley es la norma, el camino derecho donde debemos de caminar para no desviarnos de la voluntad del Señor. ¿Hay problema con eso? Pues sí, hay gente que no lo comprende. Ahora mire rápidamente un segundo pasaje
como ejemplo de otro pasaje de mal interpretación de Pablo, se le interpreta mal. Y aquí lo pongo como pregunta, ¿qué es lo que fue clavado en la cruz? Según Colosenses 2:14. Otro pasaje mal interpretado de Pablo respecto a la ley. ¿Qué dice Colosenses 2:14? En Reina Valera dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? Para entender lo que Pablo quiso decir con estas palabras, es útil desglosar el versículo en su contexto y examinar algunos puntos claves de las palabras que él utiliza en el pasaje. Y la pregunta aquí es, ¿qué es el acta de los decretos que aquí dice fue anulada y que había en nuestra contra? O sea, ¿qué es esa acta de decretos? Porque cada quien se imagina algunas cosas y muchos cristianos piensan que se refiere a la Torá. O sea, que los 10 mandamientos ahí, el Mesías los crucificó para anularlos, para que ya no apliquen, no tengan vigencia. Así cree mucha gente, ¿eh? La ley ahí la crucificó para anularla. ¿Será cierto? Volviendo al texto en su lenguaje original en griego, vamos a ver a qué se refiere. La traducción correcta de la palabra griega, si usted va y lee ese pasaje de Colosenses 2:14 en el idioma griego en que Pablo la escribió, va a encontrarse con la palabra griega que ahí pongo, se pronuncia como hierógrafon. Así, hierógrafon es la palabra que se traduce como decretos. El acta de decretos se traduce de la palabra griega hierógrafon. ¿Y qué significa? Bueno, según el diccionario Strong griego es la palabra 5498, usted la puede consultar en internet para que vea de dónde la saqué. ¿Cómo se traduce esa palabra griega hierógrafo? Certificado de endeudamiento, factura, cuenta de cobro o registro de deudas. Esta frase se refiere a un documento escrito que contenía acusaciones y deudas en nuestra contra. A eso se refiere Pablo, eso fue lo que se clavó en la cruz. En otras palabras, nosotros teníamos una gran deuda por nuestra vida pecaminosa, haber faltado tanto a los mandamientos de Dios, que teníamos una deuda impagable, una factura que nos exigían, nos llamaban como los que deben al banco, oiga, aquí debe. Y cada vez con más réditos, así de que si no me paga lo embargo. A eso se refiere, eso es en la traducción de la palabra original. ¿Y qué hizo Yeshua con esa deuda que estaba en nuestra contra, que era impagable? Él la clavó en la cruz, canceló el registro de nuestra deuda por el pecado, pagó y eliminó todo lo que estaba en nuestra contra. A eso se refiere el pasaje. Nunca se refiere a la Torá que haya sido clavada y anulada en la cruz. ¿Se fija cómo Pablo es mal interpretado en muchos pasajes por desconocer el contexto, el lenguaje original? Ahora vea, de esto ya nos había advertido Pedro. O sea, no es raro hoy pensar que Pablo ha sido tan mal interpretado cuando ya en su tiempo Pedro, como una advertencia que se ha cumplido a lo largo de tantos años, Pedro escribió en 2 de Pedro 3:15 y 16. Fíjense cómo él advierte, ¿eh? Leamos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, y ahí lo subrayo y lo pongo en letra mayúscula, difíciles de entender. Si el propio Pedro dice, está difícil entender a Pablito, imagínense hoy, 2000 años después, sin tener el conocimiento del trasfondo judío, si para Pedro, que era judío también, dice que sus palabras eran difíciles de entender, imagínense hoy. Y termina diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Entonces Pedro ya lo había advertido. Las palabras de Pablo son difíciles de entender y les llama indoctos e inconstantes a los que tuercen el significado de sus escritos. Ahora mira, analizando ese pasaje, para que vea a qué se refiere Pedro, cuando habla de indoctos e inconstantes, que así se traduce en la traducción Reina Valera. En este pasaje de Pedro, la palabra que se traduce como indoctos es la palabra griega amatis. Y ahí lo pongo en griego. Si usted va al pasaje de Pedro y lo lee en griego, ahí va a encontrar amatis, que según el diccionario Strong griego es la palabra 261 y significa ignorante o desconocedor de la escritura. O sea, una persona que va y desconoce la escritura, un indocto, a eso se refiere, va a malinterpretar los escritos de Pablo. Y no se ofendan, yo no estoy hablando de ignorante a alguien que no me... Así dice Pedro. Estoy citando las palabras de Pedro. Si se siente alguien ofendido, reclámele a Pedro. Mientras que la palabra que se traduce como inconstantes es la palabra griega asterictos, que según el diccionario Strong griego es la palabra 793 y significa una persona vacilante, sin firmeza o inconstante en el estudio de la palabra. Así es que imagínense a alguien que no es disciplinado en estudiar, simplemente quiere leer y entender a la primera, pues es un inconstante, o sea, no tiene la firmeza, la constancia en un estudio serio de la palabra, y estos son los que dice aquí Pedro, tuercen la escritura. Y esa palabra que se traduce como tuercen es la palabra griega estrebló, que según el diccionario griego es la palabra 4761 y significa pervertir, forzar o sacar de su contexto la palabra. Y dígame si no es lo que se hace de los versículos, muchos pasajes de Pablo. Se les tuerce, se pervierte o se fuerza para hacerlos decir lo que no dicen. Y esto es producto de personas indoctas e inconstantes que quieren interpretar a Pablo y lo sacan de su contexto. Ahora rápidamente vean, para saber quién era Pablo, porque también quise en esta enseñanza compartir quién era Pablo, para darnos una idea de si realmente él iba a renunciar a su fe como judío. Y para empezar, aquí pongo que Pablo fue instruido en la Torá. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Como todo judío, desde bebecito se les enseñaba la Torá. Eso aprendían, con eso crecían. Y Pablo fue un conocedor de la Torá y celoso del cumplimiento de la misma. ¿Dónde dice esto? Veamos dos pasajes de Hechos, capítulo 22 y 24. Pablo dice, yo de cierto soy judío. Fíjese, ¿cómo se autodefine él? ¿Dónde dice soy cristiano? Dice, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, ¿en cuál? En Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Un maestro de la Torá, un rabino reconocido. Y dice, estrictamente conforme a la ley, a la Torá de nuestros padres. Celoso del Elohim, de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Estaba hablando con judíos. O sea, él dice, yo no he cambiado nada. Nací judío y sigo siéndolo. Y tuve la mejor enseñanza de Gamaliel en la ley y sigo siendo celoso de lo que aprendí. ¿Dónde dice que Pablo cambió? Y Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, porque lo acusaban de hereje, así sirvo al Elohim de mis padres. Y subrayo, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. O sea, él dice, yo no me he salido de lo que está escrito en la Torá y los profetas, que por cierto, era la única Biblia que existía en aquel tiempo. El Nuevo Testamento tardó años en recopilarse, de manera que todo cuando en el Nuevo Testamento dice las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, Torá y profetas.
En eso era lo que él creía, en lo que había sido instruido y era celoso. Ahora miren, aquí rápidamente les pongo cuál es el concepto judío de la Torá. Porque para nosotros dicen, bueno, Torá, Pentateuco es los primeros 5 libros de Moisés. Pero bueno, para un judío, como el rabino Shaul, el fariseo, porque fue fariseo, o sea, de los más arraigados en la Torá, en el celo por la Torá, fíjense lo que para un judío implica el concepto de la Torá. La Torá pudiera ilustrarse con una serie de 3 círculos concéntricos, que ahí lo ilustro para que usted lo entienda. El primer círculo, el círculo interior, el más pequeño, ahí van los 10 mandamientos. Eso es la esencia, la base de la ley moral y de conducta de la Torá. Pero luego en el segundo círculo, que está afuera, vienen los 613 preceptos, que por cierto son llamados los Taryag Misbot, en hebreo, así se llama. Entonces, no solamente son 10 mandamientos para un judío, sino también hay 613 preceptos que se recopilan de los mandamientos que le fueron dados a Moisés en el resto de los libros, porque hay más mandamientos. Algunos aplican para hombres, mujeres, sacerdotes, reyes, pero hay más preceptos. Y finalmente, en el círculo exterior, en el tercer círculo, vienen las llamadas reglas auxiliares. Se les llama el seyag o el vallado alrededor de la Torá, que no eran otras cosas sino tradiciones de los rabinos para complementar, según ellos, la Torá escrita, que es en eso último con lo cual nuestro Mesías no estuvo de acuerdo. Pero todas esas 3 partes componen la Torá y lo hacen más que un simple conjunto de leyes. De hecho, para un judío, la Torá es la base de la identidad religiosa, de lo que creen, pero también de su identidad cultural y ética como pueblo. O sea, para ellos la Torá es todo. No solamente algo en lo que creen. Todo su vida gira alrededor de la Torá. Y se compone de esas 3 partes. Pablo nunca creyó ser cristiano, y aquí respondemos a aquellos que dicen que él se convirtió en cristiano en Hechos capítulo 9, donde tuvo aquella visión de Yeshua que le dijo, ¿por qué me andas persiguiendo, verdad? Y ahí fue donde lo rindió y quedó ciego, pero realmente nunca cambió de religión ni de creencia. Fíjese cómo Pablo se identifica como judío y no como cristiano. Romanos 9, del 4 al 6, ¿qué dice? Los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto eterno, por cierto, la promulgación de la ley, ahí habla de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías. Entonces para él se identifica como todo judío con los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los padres de la fe judía, Abraham, Isaac y Jacob. Habla del pacto que Dios hizo con él, con el pueblo, a través de Abraham, y lo ratificó con los demás descendientes. Habla del culto, habla de la Torá. Todo esto representa el fundamento de la fe del judaísmo que él profesaba. Él nunca dijo que renunció a esto. Él dice, esto es lo que nos delegaron nuestros padres. Esto es lo mío, esta es mi fe. Ahora vean, Pablo, por lo tanto, vivió como judío, cumpliendo la Torá, desde luego. Y él siguió siendo fiel al judaísmo, a su religión, el resto de su vida. ¿Qué dice Hechos 25:8? Alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley, o sea, refiriéndose a la Torá, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, porque a él lo acusaban de hereje. Sus mismos hermanos decían, tú estás enseñando fuera de la Torá. No, no dice. Tú estás hablando en contra del templo, tampoco. Y otros más lo acusaban, tú estás hablando en contra del emperador romano, lo cual era un delito de muerte, ¿no? Dice, tampoco contra él he pecado.
Y aquí en este solo versículo menciona el fundamento de la vida religiosa de todo judío en el primer siglo. ¿En qué se basaba la fe de un judío en el primer siglo? En la Torá y en el templo, que tenían como el centro de su vida religiosa, los sacrificios, las ofrendas. Entonces Pablo nunca se convirtió en cristiano. Él continuó su vida judía visitando la sinagoga, observando las fiestas de Levítico. Él nunca celebró Navidad ni las fiestas del cristianismo actual. Él celebró las fiestas levíticas, hizo actos de justicia, lo que se llama en hebreo sedeká, y sobre todo guardó el Shabbat. Pablo nunca se reunió un domingo, No era un cristiano, era un judío. Y como judío, ¿quién era su principal personaje a imitar después de que lo conoció? Yeshua. Fíjese cómo Pablo siguió los pasos de su maestro. 1 Timoteo 6, del 3 al 5, fíjese lo que dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y a la doctrina, ahí lo pongo en mayúscula, que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, en otras palabras, él dice, las sanas palabras, la mejor doctrina, es la que nos enseñó nuestro maestro Yeshua. Y no hay que salirnos de ahí porque eso va a generar contiendas, pleitos, disputas. Y dígame si no es lo que pasa incluso en redes sociales, ¿no? Donde todo el mundo pelea por tener la razón. Cuando Pablo dice, yo sigo la misma doctrina de Yeshua, como judío fiel que fue. Ahora mire, como un ejemplo, Pablo y Yeshua guardaron el Shabbat. Porque muchos dicen, a ver, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que los cristianos seguían guardando el Shabbat después de Pablo? Bueno, Lucas 4:16, ¿qué dice de Yeshua? Dice, vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo, si usted va a ver el texto en el idioma original, va a decir Shabbat. En ese Shabbat, séptimo día, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Yeshua iba cada Shabbat al templo, a la sinagoga. Y dice, se levantó a leer. Entonces, en la sinagoga de Nazaret, como era su costumbre, cada Shabbat, Yeshua asistía. Y de Pablo, ¿qué se dice en Hechos 13:42? Cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, fíjese, ¿con quién se juntaban los gentiles? Con los judíos en su sinagoga. Les rogaron a Pablo y a su compañero que el siguiente día de reposo, al otro Shabbat, les hablase de nuevo de estas cosas. Y yo pregunto, si ya en aquel tiempo los cristianos se reunían en sus propios templos el domingo, como algunos creen, ¿por qué no le dijeron a Pablo, oye, venimos ahora a visitar la sinagoga en Shabbat, ¿por qué no vas mañana domingo y te invitamos a predicar en la tarde después del culto, después de la escuela dominical? Porque no existía, hermano, no había templos, no había reuniones en domingo, por eso le dijeron hasta el siguiente Shabbat, síguenos hablando de estas cosas. ¿Y quien pidió eso, quiénes fueron? Los gentiles, que también guardaban Shabbat. Ahí está, no había diferencia. Ahora, Pablo y Yeshua guardaron fiestas, las fiestas de Levítico, las fiestas bíblicas. ¿Y cómo lo comprobamos? Vea lo que dice Juan 7:37. Un pasaje muy citado para hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Esas palabras de Yeshua en Juan 7:37 se dieron o tuvieron lugar en la fiesta de tabernáculos o la fiesta de cabañas, que es en otoño. Si usted ve, investiga ese pasaje, durante la fiesta de tabernáculos, Yeshua dijo esto. Y fíjese cómo dice la Reina Valera. En el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Navidad, San Valentín, no existía. La fiesta de tabernáculos. Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
porque parte de la celebración era un sacrificio de agua que los sacerdotes hacían como parte de la ceremonia, y Yeshua dice, esa agua que se ofrece en sacrificio representa el agua de vida que yo doy a los que tengan sed. Y también enseñó a sus discípulos a participar de la fiesta. Juan 7, 2 y 8 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, tabernáculos, la de los tabernáculos dice incluso, subid vosotros a la fiesta, y Yeshua le dijo a los discípulos, vayan. Era la fiesta de ellos, de los judíos. Y fue también la misma fiesta que Pablo celebró en Jerusalén, según Hechos 18, 21, donde dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Y a qué fiesta se refería Pablo? La fiesta de Cabanas. Ellos celebraban las fiestas bíblicas de Levítico. Yeshua lo hizo, Pablo también. ¿Y qué decir de los mandamientos, Pablo y Yeshua guardaron mandamientos. ¿Dónde dice eso? Mateo 5:17, un pasaje conocido, donde Yeshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió mandamientos, cumplió la Torá. Y Pablo también guardó mandamientos, dice Hechos 24:14. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Pablo no se salió de la Torá que conocía desde niño y cumplió durante toda su vida. Él guardó mandamientos. Y algo muy importante, vean, ¿a quiénes predicó Pablo? Porque muchos dicen, Pablo, a partir de que los judíos rechazaron el evangelio y al Mesías Yeshua, Pablo dijo, yo me voy hacia los gentiles, y a partir de ahí se volvió un predicador de gentiles, no judíos, paganos, a los que él convirtió y los hizo cristianos, y empezó una nueva religión llamada iglesia, que ahora vino a sustituir al pueblo judío. Esa es la creencia. Pero fíjese bien, Pablo predicaba entre judíos celosos de la Torá, por lo que era difícil predicar un evangelio anti-Torá, como hoy suponen muchos creyentes. O sea, si Pablo iba a predicarle a judíos, ¿qué les iba a predicar? La Torá que ellos conocían. Si Pablo hubiese ido a predicarles cosas ajenas o contrarias a la Torá, ¿usted cree que le hubieran creído? Sus contemporáneos judíos, claro que no. ¿Y por qué creyeron tantos? Porque vean, el éxito de la prédica de Pablo, en pocos años, Pablo fundó comunidades de creyentes en muchas ciudades de Asia. O sea, rápidamente se hizo de muchas comunidades de creyentes. Y usted piénsele, a ver, si eran todos gentiles que venían del paganismo, ¿usted cree que le iban a responder tan fácil al mensaje de Pablo? No, porque esas comunidades eran israelitas que vivían entre gentiles. Ese es el problema, que no hemos entendido el contexto de la época, de qué audiencia tuvo Pablo. Y fíjense cómo lo voy a demostrar. Hechos 21 del 18 al 20 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El líder del grupo de creyentes que estaban en Jerusalén, porque algunos piensan, sobre todo católicos, que Pedro fue líder de los 12 discípulos. No, en Jerusalén el líder era Jacobo, hermano del Señor. Y dice, y se hallaban reunidos todos los ancianos, O sea, Pablo fue a dar un reporte ante los principales líderes judíos en Jerusalén. Ahí estaba Jacobo y los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles. Pero fíjese bien, entre los gentiles, pero vamos a ver quiénes eran los gentiles. Porque hasta ahí usted dirá, mire, Pablo ya no predicaba a judíos, sino a gentiles paganos de las comunidades donde él visitaba fuera de Jerusalén. Entonces él dice, contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, los líderes de Jerusalén glorificaron a Elohim
y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos. Ah, caray, pues no que eran gentiles. No, los que se convirtieron aceptando al Mesías de hecho eran millares de judíos que vivían entre los gentiles. Es diferente. Y dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la Torah. Porque era fácil que ellos se convirtieran, porque ya eran judíos que tenían la fe, pero solo les faltaba reconocer al Mesías Yeshua. No eran gentiles paganos que no conocían nada de Biblia. A todos los que él les predicaba en las comunidades fuera de Jerusalén eran israelitas gentiles. Por eso, si no, no tuviera sentido. Este pasaje dice que le predicó a los gentiles y luego dice millares de judíos. No, eran judíos que vivían alejados de Jerusalén y de su fe en el exilio entre los gentiles. ¿Y cómo puedo comprobar eso? Vean, porque alguien dirá, no le creo. Ellos eran cristianos católicos que aceptaron a Pablo y formaron una nueva iglesia. No. ¿Cómo lo comprobamos? Vean, ¿quiénes eran los receptores de las cartas de Pablo? Eran israelitas gentiles. ¿Y cómo lo sé? Bueno, aunque muchos piensan que las comunidades de creyentes a las que Pablo les escribe sus cartas eran gentiles paganos, Pedro nos confirma su verdadera identidad. Fíjese lo que dice primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol del Mesías, a los, y lo pongo en mayúsculas, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, o sea, la carta a los Gálatas eran ellos, Capadocia, Asia y Bitinia, y luego entre mayúsculas pongo elegidos. ¿Acaso los gentiles eran elegidos por Dios? No. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces Pedro nos dice que sus escritos, como los escritos de Pablo, eran dirigidos a los expatriados de la dispersión en todas esas ciudades de Asia, fuera de Jerusalén, y los llama elegidos. Eran las mismas comunidades que Pablo fundó durante sus 3 viajes misioneros. Ahora aquí explico rápidamente a qué se refiere Pedro. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? Para entender quiénes eran estos expatriados de la dispersión que cita Pedro, debemos entender, y en cualquier diccionario de historia usted lo va a encontrar, incluso en Wikipedia, que la dispersión, que también se le llama diáspora, originalmente se refería a las 10 tribus de Israel que vivían fuera de Israel, fuera de Jerusalén, dispersos entre los gentiles. Otra vez, las 10 tribus de Israel del norte que vivían dispersos entre las naciones, entre gentiles paganos. ¿Y cuándo ocurrió esto? Después de la conquista de los asirios en el año 721 antes de Yeshua. Muchos israelitas de esas 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio y con el tiempo se establecieron en diversas comunidades del imperio persa y más tarde en el imperio romano, y a esos fue a los que Pablo fue a predicarles, hermanos israelitas de las 10 tribus, para dar cumplimiento a lo que Yeshua dijo: yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua no vino a predicarle a los gentiles paganos, ni Pablo tampoco. Que claro que dentro de esas comunidades también había gentiles paganos que se agregaron a la comunidad de creyentes, pero principalmente eran israelitas que vivían en la dispersión, en el exilio, a los cuales Pedro les dice los elegidos, a que hay que volver a traer. A eso se refiere Pedro, y eran las comunidades a las que Pablo les predicó. Evidencias históricas de que los primeros creyentes seguían guardando la Torá, porque muchos dicen, no, se murió Pablo y Pedro y los demás líderes judíos y ya. Todo el mundo hizo lo que se le dio su gana y ya no guardaban la Torá. Bueno, la historia confirma que los primeros creyentes guardaban mandamientos de la Torá,
Y según Epifanio de Salamina, que fue un creyente que vivió en el 315 al 403 después de Yeshua, y es considerado uno de los llamados padres de la iglesia, escribe en un documento que se llama Paranión, en el capítulo 7, verso 2. Claro, no es un libro de la Biblia, es un documento histórico, pero sirve para darnos una idea de qué hacían y en qué creían los primeros creyentes en los primeros siglos. Porque obviamente la Biblia llega hasta antes de finales del primer siglo. Ya no sabemos qué pasó, pero este documento sirve, y vean lo que dice este Epifanio, refiriéndose a los primeros creyentes. No solo usan el Nuevo Testamento, que ya existían las cartas de Pablo, sino también el Antiguo, como hacen los judíos. Porque ellos no repudian toda la ley, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos, o sea, el Tanaj. O sea, él dice, los primeros creyentes todavía en su época, siglo IV, seguían citando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos no dijeron como muchos hoy, para los cristianos es el Nuevo y el Antiguo para los judíos, no. Ellos seguían usando la Biblia completa. Y fíjense, dice, no tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley de la Torá, y como los judíos, excepto que son creyentes en el Mesías. O sea, ellos creen en Yeshua, pero lo demás eran las mismas creencias. Su fe se seguía basando en la Torá, en los escritos judíos, que no rechazaron. Ahora, aquí es donde viene una explicación, porque alguien dirá, bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué al final, si Pablo, Pedro y los demás discípulos nunca abandonaron la ley ni dejaron de enseñarla, y sus primeras comunidades eran israelitas que vivían en el exilio, entonces ¿en qué momento se separó la iglesia cristiana de su raíz judía? Bueno, y aquí vamos a hablar de la actitud separatista. Desde mediados del siglo II ya, el cristianismo, como hoy se conoce, comenzó un proceso gradual de formación de una nueva identidad que conduciría a la larga a una religión separada e independiente del judaísmo. Porque sí, históricamente se separaron. Al principio, los creyentes en Yeshua eran considerados una secta dentro del judaísmo en el Imperio Romano. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que decían de Pablo en Hechos 24:5. ¿Cómo llamaban a Pablo? Y es líder de la secta de los nazarenos. Pero lo consideraban líder de un grupo dentro de los judíos. No decían, el líder de los cristianos, otra religión distinta al judaísmo. No, dicen, era de una secta de los nazarenos. Pero ya en el siglo II se experimentaron cambios en la demografía, el inicio de un nuevo liderazgo griego entre los creyentes y la creación del dogma cristiano, que fue lo que fue dando lugar a la separación final entre cristianos y judíos. Otro hecho importante, la rebelión judía. Los judíos se rebelaron contra las imposiciones del Imperio Romano, que les querían imponer sus dioses, quitarles su Torá, sus creencias, y culturizarlos para dominarlos. Y los judíos dijeron, no. Ni los griegos lo lograron, menos ustedes, y se rebelaron. Y empezó la llamada Gran Revuelta Judía a partir del año 66 después de Yeshua. 30 años después de que murió Yeshua, los judíos se rebelan. Y esto trae como consecuencia, tanto en Jerusalén, que el templo se les fue destruido en el año 70 después de Cristo, por Tito el general romano. O sea, les destruyen el templo en el año 70. Y los evangelistas, con esa interpretación, culparon a los judíos del desastre por su rechazo a Yeshua como el Mesías. Usted vaya a ver los evangelios y se dice que pues todo esto ocurrió como un castigo por su dureza de corazón. Y es ahí como este periodo marcó el inicio de dos sistemas divergentes. Por un lado, el judaísmo rabínico, que se enfocó en la interpretación de las escrituras con sus tradiciones, se hicieron más duros, se separaron más. Y el segundo grupo fue el cristianismo, que comenzaba ya a emerger como una religión diferente al judaísmo. O sea, desde ahí se empezaron a separar.
¿Quiénes se volvieron los líderes de este nuevo grupo llamado ahora cristianos? Los llamados padres griegos. Si usted estudia la historia de la iglesia, los primeros 4 siglos, después de morir los discípulos, usted va a hablar de que los líderes de la iglesia ahora eran los padres griegos. A mediados del siglo II, después de Yeshua, el cristianismo estaba dominado por líderes que ya no tenían ningún vínculo ético ni comunitario con el Israel y el judaísmo que profesaban los apóstoles. O sea, al morir el último discípulo, que fue Juan, la segunda generación de creyentes ya provenían de aquellos israelitas gentiles que ya estaban muy influidos por la cultura griega y fueron los que sustituyeron a los judíos en el liderazgo. Eran gentiles conversos, educados en las diversas escuelas de filosofía griega, llamados padres de la iglesia, por sus contribuciones al cristianismo, aunque la base del judaísmo siguió siendo de una importancia crucial para la iglesia cristiana durante el siglo II. Por ejemplo, el Dios de Jesús, de Nazaret, y de sus seguidores, los apóstoles, era el Dios del judaísmo. ¿Y las escrituras de quién eran? De los judíos. O sea, todavía reconocían que todo lo que habían recibido venía del judaísmo. Pero ya sus ideas como gentiles, como griegos, los empezaron a llevar a separarse de la raíz original judía. Y solo como un ejemplo, vean, Pablo ya empezó a ser mal interpretado por los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia de origen griego sacaron a Pablo de su contexto histórico y haciendo uso de la doctrina de la gracia atacaron las bases del judaísmo y sus creencias en la Torá. A partir de ellos empezaron a mostrar a un Pablo griego y empezaron a hablar en contra de la Torá porque ellos no eran judíos. Un ejemplo de su mala interpretación de la escritura fue decir, fíjese bien, que cuando Moisés recibió los mandamientos en el Sinaí solo eran 10. Pero tras descubrir la idolatría de los israelitas cuando adoraron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Moisés destrozó las tablas y cuando volvió al monte para que Dios le diera un reemplazo de esas tablas que había roto, el Señor le dijo, pues ahora eran 10 y ahora ahí te van 603 mandamientos más, para castigarlos por su dureza y su idolatría, según ellos. O sea, en la segunda vuelta, en lugar de 10, le dieron 603 más para completar los 613 preceptos del judaísmo, pero como castigo. Por lo que Cristo, según ellos, vino a liberarnos de esa carga a los verdaderos creyentes, de manera que ahora los cristianos solamente tenemos que seguir los primeros 10, no los otros. Y yo digo, ni siquiera eso, ¿no? Porque hoy el cristianismo ni el cuarto mandamiento y el católico ni el segundo, ni siquiera 10. Imagínense 603. Pero vean cómo se malinterpretó. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la fe? Bueno, está comprobado que en las sinagogas de la antigüedad se leían los 10 mandamientos. Cada día de reposo en la sinagoga, en el Shabbat, séptimo día, como una práctica para afirmar los fundamentos de la fe. Hace poco explicaba que Hechos 15, donde se habla del concilio de Jerusalén, el primer concilio, a los creyentes de origen gentil solo se les dieron las 7 leyes de Noé, ¿se acuerdan? Sí, es cierto, pero también ahí se dice que lo demás lo iban a ir aprendiendo cada Shabbat en la sinagoga. Yo le dije a un pastor, ¿a poco si llega una persona que no sabe nada de Biblia, tú le vas a querer meter toda la Biblia en un mes? No, tú le dices, mire, nomás lo voy a adoctrinar, le voy a evangelizar para que conozca quién es Cristo, el que hizo por usted, y lo bautizo. Y ya lo demás lo va adoctrinando en cada reunión y en cada prédica. Ese era el propósito. No les iban a decir, llegaron, ahí les van 613 mandamientos. Empezaron con 7. Pero la encomienda era cada Shabbat ir aprendiendo. Sin embargo, vean, alrededor del año 90, el gran concilio de Jamnia, que también se le conoce como Jamnia, decidió abandonar esta práctica de enseñar la Torá en los días Shabbat.
Según el Talmud, que es el libro de tradiciones judías, alguien pudiera erróneamente suponer que Elohim había dado únicamente estos 10 preceptos en el Sinaí. Sí, porque mucha gente dice, ¿qué le dio el Señor a Moisés en el Sinaí esos 40 días? Solo 10 mandamientos. Bueno, esos fueron escritos en una tabla por el dedo de Dios, pero hubo muchos más mandatos que él recibió y los dejó escritos en los 5 libros de Moisés. Entonces, no solamente son 10, pero al cristianismo nos cuesta trabajo 10, imagínense los demás. Ahora, ¿qué pasó en ese llamado concilio de Jamnia o Jamnia? Porque algunos no saben de esto, con esto termino. Después de que los romanos conquistaron y destruyeron Jerusalén en el año 70, el templo, Jamnia, esa ciudad, se convirtió en un importante centro de influencia para la comunidad judía que tuvo que huir de Jerusalén porque los romanos los desplazaron, los derrotaron, destruyeron el templo. ¿Y a dónde fueron los judíos? A Jamnia o Jamnia. Y allí el rabino Yohanan ben Zakkai, junto con otros judíos, decidieron dar un nuevo rumbo al judaísmo. O sea, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos templo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y es así donde hacen su concilio en Jamnia y deciden sobre la propagación de la secta de los nazarenos. Porque ya en el año 90, los creyentes en Yeshua habían crecido. Y ya las cartas de Pablo circulaban y había documentos que ellos consideraban sagrados y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Esos textos que eran usados por sus seguidores, que estaban difundiéndose como Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Así es que en este consejo regional, los participantes judíos de este concilio, decidieron considerar únicamente como textos canónicos del judaísmo aquellos documentos originales que hubieran sido compuestos en lengua hebrea. Fíjense los requisitos, lengua hebrea, dentro de los límites de la Tierra Santa, y que al menos se remontaran a la época del profeta Esdras, y sobre todo que no contradijeran la Torá. De tal manera que tales criterios para canonizar sus documentos sagrados, pues invalidaban los textos del cristianismo del Nuevo Testamento, que no eran cristianos, eran pues de los judíos. ¿Quiénes eran los escritores del Nuevo Testamento? Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos judíos. Pero ellos dijeron, eso no aprobamos. O sea, nosotros Nuevo Testamento no. Nos quedamos con el canon del Antiguo, que cumplía con esos requisitos. O sea, ¿cuál fue la repercusión de la decisión que tomaron estos líderes judíos en la ciudad de Jamnia? Ese mismo concilio de Jamnia hizo cesar el uso de la traducción de los 70, la llamada Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, como la fuente oficial de las sinagogas fuera de Jerusalén. Porque los primeros creyentes de origen no judío se apoyaban en la Septuaginta porque era el idioma que conocían, el griego, no el idioma hebreo. Y con ello, para entender que Yeshua era el Mesías. Entonces, al ellos quitar la traducción de los 70, que se usaba en las sinagogas fuera de Jerusalén, para los que no hablaban hebreo, entonces recayó la fe, y por esa razón el énfasis sobre la creencia en la resurrección disminuyó y trajo graves consecuencias tanto para el judaísmo como para el cristianismo posterior. O sea, les quitaron la base de la escritura, que era lo más apegado a la Biblia hebrea. Y a partir de ahí, ¿cuál fue la traducción que empezaron a usar? La traducción latina de Jerónimo, que se convirtió en la Biblia católica. Mala decisión. Y bueno, finalmente la separación de judíos y cristianos llega. Esta decisión de Jamnia, aunada a las persecuciones romanas desde el año 70, que empezaron con la destrucción del templo de Jerusalén, hicieron que muchos creyentes de origen gentil decidieran ya no identificarse con los creyentes judíos para no correr el mismo riesgo de ser perseguidos. Entonces ellos dijeron, si los romanos traen a los judíos en carrilla persiguiéndolos porque no quieren someterse, pues yo ya no me identifico con ellos, capaz que también me persiguen. Pero a su vez se fueron apartando de las prácticas y creencias originales hebreas
y regresando a sus antiguas creencias paganas y mezclándolas con la fe. Ese fue el gran problema. Finalmente llega la ruptura de judíos y cristianos. Esto trajo con el tiempo la ruptura definitiva de judíos y gentiles, llevando a los cristianos a alejarse de la Torá y a establecer sus propias interpretaciones. Por su parte, los judíos fueron apegándose cada vez más a una religión de legalismos, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el judaísmo ortodoxo, lleno de legalismos, y las minucias de la interpretación farisaica de la Torá, que llegó a convertirse en el Talmud, el libro de tradición oral, la cual empezó a monopolizar la posición de autoridad a expensas de otras corrientes del pensamiento judío. Y ahí empezó la ruptura entre judíos y cristianos. Ahora, ¿cuál es el riesgo de vivir sin Torá? Muchos cristianos creen que ya no vivir bajo la ley implica hacer lo que queramos. ¿Pero qué dice Pablo? Romanos 6, 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En otras palabras, dice Pablo, ahora que ya estamos en la gracia, ya no guardamos mandamientos. ¿Será que ahora podemos matar, adulterar, robar y pues todo es permitido porque hay pura gracia? Y él mismo contesta, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, tenemos dos opciones. Si desobedeces la palabra, pecas y eres esclavo, o obedeces mandamientos y caes bajo obediencia de la justicia. ¿Qué es mejor? O sirves al pecado para muerte o obedeces la Torá para justicia. Tú decides. Pablo dice en Romanos 6, 17 al 18, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis, y aquí subrayo, obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Porque mucha gente dice, bueno, pues si no hay más que obedecer mandamientos a fuerzas, lo voy a hacer. No, no, no. Dice, obedeciendo de corazón y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y ahí, eso es sinónimo de Torah. Siervos de la Torah, siervos de los mandamientos para vida, pero de corazón. Así debe de ser. Y bueno, el último mensaje de la serie se va a llamar la interpretación paulina de la Torá. Voy a tratar de hacer un resumen, porque realmente Pablo habla mucho en sus escritos refiriéndose a la Torá, y vamos a tratar de hacer un resumen para terminar con el último tema de esta serie. Así es de que esperamos que esta enseñanza sea de bendición, que la gente la comente, que se edifique y ojalá que hayamos podido responder a las preguntas que al final nos hicimos sobre si Pablo habló en contra de la Torá. Shalom para todas las personas que siguen el canal en YouTube. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.